escuchaste. No, 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 yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Seguimos acá en Yo Te Avisé con el tema del día. Un 23 es, ¿no? 23 sí, de 23 de sí. diciembre, atípico, mañana Navidad, y en general, digamos, las cuestiones importantes vinculadas al ámbito judicial no esperan tal al filo de fin de año. Sin embargo, una de las situaciones más esperadas tenía que ver nada más y nada menos con el veredicto respecto a lo que se conoció como la causa por las presuntas coimas en el Senado. La terminó dando el tribunal en el día de hoy, después del mediodía. ¿Y por qué era tan importante? Porque estaba siendo juzgado nada más y nada menos que un ex presidente constitucional por un hecho muy grave, por haber pagado presuntamente los sobornos a los senadores justicialistas para aprobar la ley laboral. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahora vamos a tratar de entenderlo. Apenas empezó el juicio, uno tenía la posibilidad de hablar con los distintos interlocutores y empezamos a notar, todos los que cubrimos judiciales, y en esto creo que mis colegas estarían coincidiendo, que no generaba las mismas expectativas de lo que había sucedido en instrucción. Para que se entienda fácil, lo que se venía sosteniendo en la investigación no se sostuvo en el juicio. ¿Dónde estaban los testigos estrellas? ¿Dónde estaba Chacho Álvarez, que en su momento era nada más y nada menos que vicepresidente de la Nación y había dado un portazo justamente asqueado por lo que le había generado esta situación de sobornos? La frase, creo, del juicio fue: no me consta. Los testigos estrellas o no fueron, como el caso de Antonio Cafiero, o directamente repitieron, ¿no?, esta fórmula de no me consta, y para que no me conste, bueno, claramente el tribunal entendió que no había elementos para condenar, salvo le quedaba solamente el testimonio de Mario Pontacuarto. Estamos acá con Diego Pirota, con Gabriel Presa, ambos abogados de Fernando de Santibáñez, y les voy a pedir que hagan un ejercicio que es complejo para ustedes que son técnicos y que trabajan con el derecho, de explicar al que está del otro lado algo que es difícil y por qué esta absolución no se traduce o no debería traducirse en impunidad, sino en un mal trabajo de instrucción que derivó en este juicio. En primer lugar, es decir, un poco también viendo cuáles fueron las repercusiones de este tema en el día de hoy y las distintas declaraciones que han ido prestando en los medios de comunicación, lo que tiene que quedar claro y lo que le tiene que quedar muy en claro a la gente que te está mirando en este momento es que tiene que tener la tranquilidad que hoy no hubo una situación en la que algo quedó impune. Hoy se hizo justicia. Es decir, hoy se hizo justicia porque hubo un juicio oral a la vista de todas las partes, de todas las personas. Tuvimos 1 año y medio, pasaron casi 350 testigos, todas personas muy destacadas de la política, expresidentes, vicepresidentes, gobernadores, senadores, sindicalistas, periodistas, particulares, empleados de la Secretaría de Inteligencia, gente de Presidencia de la Nación, de esta administración y de las anteriores, y no hubo una sola declaración testimonial, un solo dato jurídico que hubiese permitido en un juicio oral abierto y público como fue este, demostrar que lo que decía Pontacuarto había sucedido. Es decir, nosotros no estamos contentos hoy, estamos tranquilos, que pasó, digamos, lo que durante más de 13 años se nos negó, que es haber podido probar judicialmente que esto no fue una situación que había sucedido, sino que era una operación política armada por políticos, llevadas a la justicia, utilizando la justicia como medio. Hoy también tuvimos un tribunal oral que dijo que esos actores del sistema judicial que intervinieron lo hicieron de una manera incorrecta, que corresponde sancionarlos y eventualmente hay que investigarlos penalmente por haberse prestado a toda esta maniobra, y el tribunal oral terminó resolviendo lo que, digamos, judicialmente debía suceder, que es una absolución porque el hecho no existió. No ahora, porque faltó prueba, sino porque no existió. Ahora, le quiero preguntar a los dos. La fiscal hoy estaba, bueno, obviamente molesta con la decisión, no la compartía, y hacía hincapié en una cuestión. Decía, estamos hablando de una coima. ¿Qué prueba de la coima quieren que haya? Bueno, yo creo que lo más importante de todo digamos, esto... a ver, haciendo referencia a que no iba a haber un recibo, claro, que la plata sí, no que estaba... justamente no la plata negra no iba a ser por una transacción bancaria. Pero lo más importante de todo esto es que durante un juicio oral, no es que se plantearon algunas dudas, directamente se ha probado que lo que dijo Pontacuarto es mentira. Es decir, la coima no existió, el cohecho no existió. Entonces, ¿cómo iba a probar la fiscal algo que no existió? Este es el tema. En realidad es una verdad de perogrullo. Queremos probar algo que no existe. Entonces, ¿qué iba a pasar con un tribunal serio cuando analiza las pruebas? Indudablemente lo que escuchamos hoy. No solo lo que escuchamos hoy en cuanto a que
la coima no existió, en cuanto a que los tramos que contó Pontacuarto son mentira directamente. En realidad lo que ha dicho además el Tribunal Oral, que forma parte del propio Poder Judicial, que es la revisión de algo que se hizo en primera instancia. Y no solo lo revisó, sino que además yo diría que se avergonzó de lo que se hizo en instrucción. Y esto es un dato muy saliente, debe ser destacado. Se trata de tres jueces que no fueron jueces designados de un día para el otro, son jueces que tienen una importante trayectoria en el Poder Judicial. Son tres jueces muy conocidos, son tres jueces que tienen 30 años de trayectoria. Uno de ellos se jubila en este tiempo. Entonces, estamos hablando de que, en definitiva, la gente debe quedarse tranquila, porque la tranquilidad debe estar dada sin ninguna duda que cuando lo que se pretende es involucrar a alguien inocente, eso también es injusticia. Podemos, a ver, les propongo a los dos tratar de entender por lo menos cuáles son las explicaciones que da el propio arrepentido, ¿no? Creo que el único testimonio que había quedado en pie a lo largo del juicio y en el que se basó también el juez Daniel Rafecas, en él y en estas antenas de celulares que daban cuenta que su relato venía acompañado por los lugares donde había dicho que efectivamente había estado. Mario Pontacuarto hoy estuvo acá, aquí en el piso de CN23 y explicó lo siguiente. Acá hubo una investigación fuerte, contundente por parte de fiscales, de jueces de instrucción que trabajaron, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de la Oficina Anticorrupción, en el cual, por supuesto que no es un hecho difícil de comprobar el cohecho, pero hay indicios de que haya sucedido. Yo relaté esta historia en el año 2003 y toda la prueba se fue produciendo a través de mi relato. Por lo tanto, lo que hizo la investigación fue corroborar cada uno de los relatos que yo había realizado. Y eso fue corroborado y comprobado a punto tal que tanto la Fiscalía como la Oficina de Corrupción piden penas de prisión tanto para De la Rúa como para De Santibáñez como para los senadores, inclusive para mí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la investigación fue hecha responsablemente. Yo me autoincriminé, porque si no, acá no es que yo fui un testigo. Dije, yo vi, no, yo no es que vi, yo participé, yo fui a buscar la plata, yo la entregué y les puedo decir en qué cantidad se pagaron, cómo se pagaron. O sea, yo me autoincriminé. Autoincriminar significa que los jueces lo hayan procesado para que lo indaguen y para que tenga una condena como cualquier otro imputado. Bueno, esto no pasó. ¿A usted le llamó la atención el fallo? No me llamó la atención a partir de esta decisión que habían tomado hace unos meses atrás, en que Silvana no podía declarar, en que los testigos que hablaban de que yo decía la verdad eran maltratados por el tribunal. Porque acá, a ver, ¿quiénes de los testigos importantes dijeron Pontacuarto? Nosotros no vimos la plata, pero Pontacuarto tiene razón. Así funcionaba el Senado. ¿Qué fue lo que los llevó en ese momento a autoincriminarse? Una cuestión de conciencia, de trato con mi familia, con mis hijos. Yo nunca estuve convencido de lo que hice. Había hecho una locura, quedé inmerso dentro de una corporación política que me llevó a hacer cosas de las cuales yo nunca hice. Por lo tanto, pasó el tiempo, intenté hablar con ellos, con algunos de ellos intenté hablar, explicarles lo que sentía, que me quería sacar esta basura que tenía dentro. Ninguno me escuchaba, ninguno me atendía, al contrario. Trataban de apuntarme a mí porque era el único que no tenía fueros, me soltaron la mano. En este país no denuncia más nadie un delito de corrupción. Porque el ejemplo es lo que pasó acá. Varias cuestiones vamos a tratar, insisto, en este ejercicio que hacemos de traducirlos. Algo que dice Pontacuarto, que también hacía referencia a la fiscal en el día de hoy, decían, bueno, una testigo clave había sido la exmujer de Pontacuarto, la mujer que habría visto, ¿no?, la plata, los millones sobre una cama. No la dejaron en esta instancia declarar y en algún momento creo que dijo Pontacuarto, en el resto de las instancias sí, y sin embargo en el juicio oral en este momento clave, este testimonio de una testigo, además del propio Pontacuarto, que dice haber visto la plata, no forma parte del debate. ¿Por qué? Hay que entender algo primero y principal de Pontacuarto. Recién lo estaba mirando y digamos, no quiero dejarlo pasar por alto. Digamos, todos tienen que entender quién era Pontacuarto, quién fue el Pontacuarto que llegó a la causa en diciembre del 2003 a contar toda esta historia. Es decir, que no es el mismo Pontacuarto que 3 años antes, con otra defensa, con otros abogados, dio una versión de los hechos. En diciembre del año 2003 vino a dar otra versión. ¿Qué pasó en la vida de Pontacuarto en esos años? Y es lo que en el juicio también se vio. En primer lugar, se quedó sin trabajo.
Quedarse sin trabajo significó quedarse sin poder también, porque era una persona con mucho poder en el Senado de la Nación. Es una persona que había perdido todo el círculo de confianza que lo había acompañado durante tantos años. Es una persona que llegaba con un sumario administrativo armado en el Senado producto de un hecho de corrupción que él había protagonizado. Vinculado que con no, los viáticos. no tenía nada que ver con esto. ¿Sí? De hecho, hoy está condenado. Es decir, este señor está condenado por un delito de corrupción que no tiene nada que ver con esto. Es una persona que le pagaron para que venga a declarar, está acreditado en el juicio oral. Es decir, no es una persona que se levantó una mañana y dijo, yo no tengo nada que ver con esto y vengo a contar. Por la nota. Las dos cosas, porque él tenía que dar la nota y después venir a contar ese relato que dio en la nota. ¿Sí? Y está probado en la causa eso. Entonces, tengamos en cuenta quién es el personaje. Él dice que fue un tema de conciencia, que no podía convivir con esto que le estaba pasando. También, digamos, todo eso se discutió en el juicio, esa supuesta conciencia, que no me voy a meter porque es la vida privada de Punta Cuarto, pero lamentablemente en el juicio se discutió. Y ahora llegamos a la situación de la esposa. Durante la instrucción, Punta Cuarto nunca habló de la esposa. ¿Cuándo habló de la esposa? Yo te acabo de decir diciembre del 2003. Recién en el 2006 aparece la esposa de Punta Cuarto en la causa. Es decir, 6 años después del hecho que supuestamente había visto la plata, Punta Cuarto se acordó de decir que además de todo la plata la había visto la mujer. Y la mujer dio un relato en la instrucción que no tiene nada que ver con el que Punta Cuarto ahora nos vino a contar en el juicio antes de que supuestamente su mujer tuviese que declarar. ¿Qué pasó por una cuestión, digamos, legal? Ella no podía venir a declarar porque si lo que Punta Cuarto decía era cierto en el juicio, no en la instrucción, ella se estaría autoincriminando. Y ya sería no cómplice del delito que claro. está relatando. Entonces, por una cuestión jurídica y porque la ley lo establece, ella no podía declarar como testigo en el juicio, sino que debería haberlo hecho como imputada. Esa es la razón técnica para que la gente lo pueda entender por la cual no declaró en el juicio oral. Y acá viene un dato central que vos recién mencionabas lo que la fiscal dijo. Si era tan importante la declaración de esta mujer y solamente con esa declaración cambiaba la suerte del juicio, ¿para qué tuvimos 350 testigos declarando en 1 año y medio en un juicio oral si con esa declaración ya era suficiente para probar un hecho que no se me puede ocurrir cómo lo podrían haber probado? Es decir, es una excusa. Usaron esto como excusa para probar que precisamente no tenían ninguna prueba. En 350 testimonios y declaró Moyano, la diputada Carrió, por acordarme, el ex gobernador Duhalde. Es decir, te estoy nombrando personas muy importantes en la política de aquel entonces y en el presente, y el propio Álvarez. Es decir, nadie vino a ratificar lo que Punta Cuarto dijo. Vos recién decías en la introducción que faltaron esos testigos estrellas. Claro, faltaron porque no tenían nada para probar lo que políticamente vinieron fogoneando durante años. Vinieron a un juicio oral, se encontraron con 3 jueces que trabajaron de jueces, se encontraron con abogados defensores que pudimos trabajar de abogados defensores porque no nos dejaron durante la investigación hacerlo, y hoy el Tribunal Oral hizo una especial mención al respecto, hablando de las tantas irregularidades cometidas, y claro, se encuentran con que acá, en un juicio oral donde la verdad está a la vista de todos, incluidos ustedes que presenciaron parte del juicio oral, ya no hay más pruebas, ya no hay más mentira, se acabó la operación. Ahora, Gabriel, quería preguntarte también de los hechos de Punta Cuarto de hoy. Dice que el tribunal de ninguna manera meritó el valor que tenía, el valor probatorio que tenía el hecho de que se haya acreditado a través de testigos que él efectivamente estuvo en la Secretaría de Inteligencia, de donde, según se desprendía su relato, había salido la plata para pagar los sobornos. Este es un dato fundamental. Durante el debate vinieron a declarar, como dice Diego, 350 testigos. Entre ellos, te diría que la tercera parte pertenece a la Secretaría de Inteligencia. Esos testigos que pertenecían a la Secretaría de Inteligencia, pertenecen o pertenecieron a la Secretaría de Inteligencia, todos, absolutamente todos los que vinieron a declarar, afirmaron no haberlo visto a Punta Cuarto en ninguna de las circunstancias que él contó. Es decir, él había dicho haber ido a la Secretaría en la época de Santibáñez al mediodía. Las personas que estuvieron en ese momento, en las puertas de ingreso, en los distintos lugares de la Secretaría por donde él supuestamente pasó, nadie lo vio. No hay absolutamente ningún registro serio en este sentido. Lo mismo pasó con el tramo que él contó vinculado al momento en que él supuestamente trasladó o se retiró el dinero de la CIDE. ¿Ustedes se imaginan por casualidad en un organismo de la mayor seguridad de la Argentina, entre otros tantos, pero por lo menos, que una persona entre con su automóvil particular por un sector determinado y saque una valija, varias valijas, mejor dicho, con 5 millones de pesos, que nadie lo viera, que no haya quedado registrado? Esto tiene que llamar la atención.
En definitiva, yo creo que todo esto que le pasó a Pontacuarto se vio venir, se veía venir, porque la prueba iba a pasar, y lo que en definitiva nosotros vimos es que su propia defensa pidió su absolución. ¿Por qué? Porque faltó prueba según la propia defensa de Pontacuarto. Aquí lo estamos escuchando que él se aparta de lo que incluso hicieron sus propios abogados. Ahora, espera que... No, Pirata en quería relación sumar a algo. lo que decía recién Gabriel, es decir, yo lo estoy mirando en la nota que acabas de mostrar y en las que dio a lo largo de esta tarde, y Pontacuarto se muestra indignado por este fallo, y la realidad es que su defensor, como decía Gabriel, pidió la absolución porque dijo que no había pruebas, que nada en el juicio, ni durante la instrucción, ni durante el juicio oral, había acreditado los dichos de Pontacuarto, su defensor, ¿sí? Ahora, lo más extraño acá es que hubo una instrucción llevada en la parte central por el doctor Rafecas, que hoy precisamente ha sido materia precisamente de tratamiento por el tribunal oral, de 3 jueces que forman parte del propio sistema judicial, ¿sí? Que con mucha valentía, porque lo han dicho y lo han explicado, no es que simplemente lo resolvieron, sino que con mucha valentía han explicado paso a paso cada una de las irregularidades que el propio sistema judicial, encarnado en ese momento por el juez Rafecas, había hecho para llegar a esta situación en la cual hoy lo tuviesen que denunciar ante el Consejo de la Magistratura y penalmente por esas irregularidades. Es decir, hablando de que acá se cometieron delitos penales en el trámite de la causa, en perjuicio lógicamente de los imputados, en la cual el propio Pontacuarto avaló y acompañó todo eso. Y hoy se muestra tan indignado, pero su defensor dice que no se probó y pide su absolución. ¿Cómo es esta situación? ¿Pasó el hecho? No, la absolución. Sí, pero primero había pedido, ¿no? ¿Prescripción o absolución? Pidió 3 cosas. Sí, Entre una de las 3 pidió la absolución. Y dijo, y si no está, no me absuelven, está prescripta la causa. O sea, claro, así es muy fácil ir a mostrarse como un arrepentido en los medios de comunicación, venir a decir, yo estoy contando una verdad, la justicia es ineficiente que no logró probarlo, y por otro lado garantizarse que por las dudas no lo condenen porque su abogado pide la absolución. Ahora, ¿cuál es el rol que jugó Rafecas en este entramado? Lamentablemente, tengo que decirlo con todas las palabras, el juez Rafecas fue escandalosamente parcial. Armó una instrucción, yo diría que acomodándola de acuerdo a las pruebas que se iban incorporando, y detrás de las pruebas lo llamaba a Pontacuarto para que a su vez acomodara la versión. Esto fue un rompecabezas que fue armando y que al final de la instrucción dijo, bueno, esto ocurrió de tal o cual forma. La forma que quiso Rafecas, que ni siquiera era igual al que había dicho Pontacuarto. De todo eso tuvimos que defendernos nosotros. Un día Pontacuarto nos dijo que había ido a la CIDE a las 21 horas, simplemente como ejemplo. Otro día dijo que había ido a las 22. Nos estuvimos defendiendo de eso durante muchos años. Llevaron 2 o 3 años para poder defendernos. Hasta que después de 10 años dijo, no, en realidad yo me confundí. Yo llegué a la CIDE a las 18:30, estamos hablando de 4 horas de diferencia. Y sin embargo, aún con todas estas variaciones, nosotros hemos podido demostrar que no pudo haber ido ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8. Directamente en todo el día Pontacuarto no pudo haber ido al CIDE. Pero un tema que me parece fundamental es algo, escuchándolo a Pontacuarto, nadie va a denunciar. Nunca nadie va a volver a denunciar nadie un hecho de corrupción. o se va a animar. Sí. Yo creo que nunca nadie se va a animar a decir una mentira. Nunca nadie se va a prestar a una operación. Recién Gabriel mencionaba algunas de las irregularidades cometidas durante la instrucción. Y esto es algo que también sirve para que la gente, que lamentablemente, digamos, todos estamos metidos en la sociedad, leemos los diarios, escuchamos la radio y todos nos hacemos una idea aún de lo que no conocemos. Y lamentablemente acá la gente se hizo una idea después de tantos años y que hoy no vamos a nosotros acá a explicarla y tratar de que la gente se convenza de algo que no tenemos que convencerlos, porque quien tiene que conocer esto entendió y fue la justicia. Pero la gente tiene que conocer qué es lo que pasó acá. Y cuando hablamos de este juez, hablamos de una persona que en el juicio oral vino un testigo que no era un testigo propuesto por nosotros, era un testigo de cargo propuesto por la Fiscalía, y vino y, por ejemplo, nos contó una situación, una de las tantas irregularidades en las que fue a declarar al juzgado del doctor Rafecas y se encontró que en el despacho del doctor Rafecas estaba Pontacuarto con su abogado defensor, mientras el testigo estaba con su abogado en una situación
que el testigo no nos pudo explicar qué estaba pasando ni qué hacía Punta Cuarto, porque le faltaba que comentase que estaban tomando mate mientras esperaban que llegue el testigo para preparar, y a medida que el testigo declaraba, digamos, acomodar alguna situación de la declaración. Ahora, según lo que se entiende, digamos, y con lo duro que fue el tribunal, tendrá que evaluar el Consejo de la Magistratura si esto se debió, digamos, a una mala interpretación, un mal accionar en llevar adelante la investigación o la instrucción, o si esto fue intencional, y vos imaginate que algún otro objetivo, pero eso lo va a tener que hacer Magistratura ahora, Magistratura, ¿no? Y un juez federal, porque la causa se va a sortear un juez de instrucción para que investigue estas irregularidades. Lo que propuso el tribunal hoy. Exactamente. Otro testigo, ¿sí? Una testigo estrella que hoy terminó denunciada por falso testimonio también, la señora Sandra Montero, vino acá al juicio oral, que es donde las partes pudimos hacerle preguntas, no en la instrucción que no nos dejaban entrar, y acá terminó al final de su declaración de venir a contar un montón de cosas que ni siquiera la Fiscalía se las creyó, porque pidió el falso testimonio a la propia Fiscalía, terminó reconociendo que ella, cuando fue a declarar ante Rafecas y a dar una declaración supuestamente rimbombante que venía a probar lo que decía Punta Cuarto, en simultáneo esta señora vivía en la casa de la suegra del doctor Rafecas, le alquilaba la casa, habían firmado un contrato de venta de la casa con una hipoteca que no nos supo decir cuánto pagaba por mes de hipoteca, una señora que dijo que no tenía trabajo. Es decir, pasaron muchas de estas cosas, situaciones que no las pudimos conocer sino hasta el juicio, en las que precisamente cuando el tribunal oral decide denunciar al juez, es por estas cosas, no porque la política se metió, sino porque el trámite del procedimiento, del proceso del penal, de la causa y de las declaraciones, muestran que hubo irregularidades serias, que están graficadas en cada acta, y vino gente al juicio oral a contarnos esas cosas, y no las sabíamos antes. Es que, a ver, digo, estoy tratando de imaginarme de los que están del otro lado y es difícil explicar que se sustancia una investigación y que se llega a un juicio oral, no solamente hay un juez, sino también, digamos, hay un juez y hay una cámara, con el testimonio de un arrepentido que además fue partícipe de un delito y con un peritaje de las antenas de los celulares. Uno intuye, digo, el que está del otro lado, mi mamá, tuvo que haber algo más porque se llevó a juicio oral y público nada más y nada menos que a un expresidente de la Nación. Cuando nosotros decimos que fue una investigación parcial, esto es un término muy importante porque justamente nos está dando una sensación de que se hizo solo parte de determinadas cosas. Se hicieron pruebas en apariencia, se hicieron pruebas solo para sostener una versión que fuera de Punta Cuarto. Toda aquella prueba que pudiera desdecir la versión de Punta Cuarto fue directamente omitida. Pero perdón, ¿las antenas acompañan o no? Porque esto es lo que queda en el imaginario colectivo. Sí, no es solo Punta Cuarto, sino peritajes técnicos que dicen sí, efectivamente estaba donde dicen que estaba. Yo te lo voy a responder muy sencillamente. El propio tribunal oral, lo dice acá en el fallo, ni siquiera las antenas de Punta Cuarto, de los celulares utilizados por Punta Cuarto, dan en los lugares que él dice haber estado. Y además, en el juicio hemos podido incorporar datos esenciales como son su teléfono fijo, el despacho privado de Punta Cuarto. Se ha logrado esa prueba solamente, obviamente, porque nos permitió el tribunal oral incorporar esa prueba. Y esa prueba fue determinante, porque mientras Punta Cuarto supuestamente estuvo en la CIDE, estaba hablando con un amigo personal de él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Punta Cuarto? O estaba hablando por teléfono en el Congreso de la Nación o estaba en la CIDE. Cuando se determinó concretamente que por su teléfono fijo estaba hablando o con su esposa en los tramos más salientes, o con su esposa al mediodía, o con un amigo a la tarde, o incluso en la famosa reunión, supuesta reunión en Casa de Gobierno, también estaba hablando por teléfono, en un teléfono fijo, su propio despacho. Y esa prueba, esa fue prueba directamente omitida por el juez Rafecas. No la hizo. Ahora, y tenés que los celulares de Punta Cuarto, porque esto es importantísimo y complementa aquello, no registraban que Punta Cuarto estaba en la CIDE o en la Casa de Gobierno. Los celulares lo registraban en el Congreso. ¿Y qué es lo que hizo el juez en la instrucción? Decir que porque tenía los teléfonos apagados o digamos, en una situación de stand-by, significaba que estaba en la CIDE, que estaba en Casa de Gobierno. Es decir, porque los tenía apagados significaba que estaba en otro lugar. Y acá en el juicio vimos que no, que estaba en su despacho hablando con el teléfono fijo, el de su despacho, a su casa o al de un amigo. Es decir, esas son las situaciones. Lo mismo pasó con el dinero. No salió dinero de la CIDE. Nunca se probó que faltase plata de la CIDE. Lo sabíamos desde el año 2001, no desde ahora, desde el 2001. La propia Oficina Anticorrupción lo pudo certificar porque los peritos de la OA fueron los que determinaron en el año 2001 que de la CIDE no faltaron 5 millones de pesos ni un peso.
¿sí? No necesitamos estos 13 años. Sí hizo falta que 3 jueces que trabajen de jueces lo vean y lo digan en una sentencia. Pero ya se conocía, esta prueba no es nueva, ¿eh? Estaba. La de los teléfonos tampoco. Lo que pasa es que la interpretaban de una manera tendenciosa, arbitraria. Ahora la interpretaron de una manera objetiva y a la vista de todos, inclusive de la gente que quiso venir y sentarse a presenciar el juicio. Si me permitís una más, una prueba esencial. Pontacuarto había dicho que había ido con su auto particular. Lo tuvo que haber sacado de algún lado. Lo sacó supuestamente de la playa de estacionamiento del Senado. Resulta que aquí en el juicio se probó que el auto no había salido en el horario que dijo que fue. Esto es un elemento esencial. Toda la prueba concretamente descartaba su versión, descartó su versión, toda la prueba. ¿Esto termina acá o hay posibilidades de que la querella intente una apelación? La querella o la fiscalía pueden plantear un recurso de casación una vez que se conozca la totalidad de los fundamentos que van a ser dados el 31 de marzo. Hoy se hizo una síntesis de los fundamentos, de las razones por las que los jueces resolvieron esto, también siendo un tema de dominio público para que la gente entienda por qué los jueces dijeron absuélvase a tal persona, a tal otra. Muy importante lo que hicieron un día como hoy, un 23, digamos, justamente para no caldear más los ánimos con esto de impunidad o no impunidad, que se consagró, que no, por qué absolvieron y hicieron este resumen. Apelo a la capacidad de síntesis de los dos para tratar de explicar 2 frases que sobrevivieron a partir de la denuncia periodística y creo que a lo largo de toda la instrucción y que terminan de alguna forma en el día de hoy. La primera, la famosa supuesta, hoy tenemos que decir así, o que no ocurrió frase de Fernando de la Rúa, presidente, diciendo, bueno, este tema lo arreglan con de Santibáñez o los senadores los arregla de Santibáñez. Así como vos lo decís, no existió. ¿Por qué no existió esa frase? Porque la única persona que la mencionó fue Pontacuarto y este año y medio de juicio y de todas las pruebas que el propio Pontacuarto ofreció a través de su abogado permitieron demostrar que eso no pasó. No que no se pudo probar, sino que no pasó. Que ni siquiera Pontacuarto estuvo en el lugar que dijo haber estado, con independencia de que los mozos de la Casa de Gobierno, el personal administrativo, de maestranza, hasta los granaderos. Es decir, sí, es gracioso, pero han venido los edecanes del presidente, del doctor de la Rúa, han venido todas las personas a las que podían conocer este dato y ninguna lo corroboró. Salvo el dicho de Pontacuarto. Y hoy los jueces dijeron que es mentira, que Pontacuarto es un mentiroso. Y la otra, para los senadores, tengo la Banelco, la otra frase célebre. Bueno, yo te voy a contestar muy sencillamente. La propia Fiscalía y la Oficina Anticorrupción pidieron la absolución de Flamarique, supuesto autor, responsable de esa famosa frase. Que por otra parte les comento, cuando vino a declarar Moyano al juicio, si bien se le adjudicó, le quitó todo el valor que siempre se le dio, o el valor serio que siempre se le dio. Incluso él reconoció que se trataba casi como de una frase chistosa. Sí, muchas gracias por haber venido. Nos gustaría al menos haberles aportado a ustedes y a quienes los están mirando. Y a mi mamá. Y a tu mamá. A mi mamá, que es la que queremos, digamos, en nombre de un montón de gente que está del otro lado. Es la doña Rosa de otras épocas. Me mata. No me metas en un lío, pero que trate de entender, digamos, sin tecnicismos, qué fue lo que pasó después de tantos años. Insisto, nada más y nada menos que con un expresidente constitucional se tiene sentado que en el banquillo. Que hubo un juicio oral donde se respetaron todas las garantías, que esto no es un tecnicismo ni una cosa de 2 abogados que venimos acá a explicarlo. Es decir, hubo un juicio oral con un montón de gente y gente que tiene intereses diversos de todo tipo y color que presenciaron esto y todos pudimos ver que este hecho no pasó, no sucedió. Lamentablemente uno no puede cambiarle a la gente una idea que tiene porque es una idea tan instalada que sería perder el tiempo, pero realmente la gente tiene que tener la tranquilidad que este hecho no pasó. Este hecho de corrupción no sucedió. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotras. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Les deseamos una muy feliz Navidad y los esperamos el lunes que viene en el último programa del año. Último programa del año de Yo Te Avisé, esperando reencontrarnos en el 2014. Tengo un problema con las fechas, 2014, si Dios quiere. Felices fiestas. Hasta luego. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí es todo hoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte.
Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Y vos no me escuchaste.